La carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios bendiga esta palabra y su Santo Espíritu sea ministrándonos a cada uno de nosotros. Escuche bien el tema: a la medida de Cristo. Ese es el tema en el cual queremos meditar. Observe bien, amado hermano, en el verso 11 de esta carta a los Efesios, en el capítulo 4, este verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice la Escritura que el Señor constituyó 5 ministerios. 5 ministerios que tienen una función en común, una función en unidad. Estos 5 ministerios tienen un propósito muy especial por el cual el Señor los constituyó. El verso 12 dice cuál es el propósito por el cual el Señor constituyó a estos 5 ministerios. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los santos son ustedes y yo. Es decir, que en este caso, como pastor, el pastor está comisionado para ayudar a los santos a que sean perfeccionados. La palabra perfeccionado se puede entender también como llegar a una madurez espiritual. El pastor y los otros ministerios tenemos el encargo de parte de nuestro Dios de que el cristiano, de que el creyente vaya creciendo. Los ministerios debemos de estar, o los ministros debemos de estar preocupados y velando por el crecimiento de cada creyente, por el crecimiento de cada hermano, que la Biblia lo menciona como los santos del Señor. A fin de perfeccionar a los santos, pero dice para la obra del ministerio. Quiere decir que la labor del pastor es predicar, la labor del pastor es enseñar, y la labor de cada creyente es ejercer algún ministerio dentro de la obra del Señor. Ya sea líder de una célula, ya sea parte del ministerio de alabanza, ya sea parte de las maestras o maestros de niños, ya sea parte de los maestros de la escuela bíblica, y en los diversos ministerios, amados hermanos, que son ministerios de ayuda dentro de la iglesia o en el ministerio de multimedia. Cada quien tiene una obra que hacer. Y para esa obra que usted tiene que hacer, necesita ser perfeccionado. Necesita alcanzar un nivel de madurez espiritual. Dice la Escritura, también el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted debe de ser edificado con el mensaje que le predique este mortal. Usted debe de ser edificado con las enseñanzas que le da este siervo de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, la Biblia revela otro propósito por el cual estos ministerios son constituidos, y es ahí donde nos queremos centrar. El verso 13 dice: hasta que
todos lleguemos, no unos cuantos, no unos 10, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Nuestra prioridad debe de ser conocer al Hijo de Dios, conocer a Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Entonces, la Biblia sigue diciendo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De aquí surge el tema: a la medida de Cristo. Amado hermano, usted no vino a este lugar a dar la medida que el pastor quiere. Usted no vino a este lugar a que lo mida un líder, a que lo mida un hermano. Usted vino a Cristo Jesús para parecerse a Cristo Jesús. Usted vino a Cristo Jesús. Usted vino al Evangelio para alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es la medida? La meta y la medida no es el que tiene a la par. La meta y la medida no es su líder. La meta y la medida es Cristo Jesús. La medida, amados hermanos, es que busquemos el nivel de Cristo. Es que nos parezcamos a Cristo. Una pregunta que usted y yo debemos hacer: ¿qué tanto nos parecemos a Cristo? Porque la medida es Cristo. Si la medida es Cristo, ¿qué tanto nos parecemos a Cristo? Él es el modelo. Él es el modelo a seguir. ¿Me está siguiendo? La medida de Cristo es tener un andar como el de Cristo. Tener un andar como el de Cristo es cómo me conduzco yo en la calle, cómo me conduzco yo en el hogar, cómo nos conducimos en el trabajo. Hay varias preguntas que tenemos que hacernos. ¿Hago lo que Cristo hace? ¿Haría Cristo lo que yo hago? Le pregunto, ¿Cristo dejaba de congregarse? Dice Lucas capítulo 4 que Él llegó a la sinagoga como acostumbraba a hacerlo. ¿Cristo dejaba de orar? No. ¿Cristo dejaba de congregarse? No. Cristo, 100% hombre y 100% Dios, se congregaba. ¿Quién es usted para no congregarse? Cristo, 100% hombre, 100% Dios, ¿dejaba de orar? No. Dice Marcos 1:35 que se levantaba muy de mañana y siendo aún muy oscuro se iba aparte al monte a orar. ¿Quién es usted y quién soy yo para no levantarnos temprano a orar? Vamos, ¿se me fueron o están aquí mis hermanos? A la medida de Cristo. Hay gente que cree que uno le quiere poner otra medida. Hay gente que cree que uno como líder le quiere poner otra medida. Y no, mi hermano, todos tenemos que ser medidos a la medida de Cristo. Le pregunto, ¿dejaba de leer la Biblia o la ley Cristo? No, porque usted y yo no vamos a leer la palabra de Dios. Escudriñaba la ley Cristo. A los 12 años de edad se sabía los 5 libros de la ley. Y yo te ando preguntando todavía por doctrinas raras. ¿Respetaba la palabra de Dios Cristo? Sí. ¿Respetaba la ley Cristo? Sí. Él mismo dijo: conviene que cumplamos toda justicia. Claro, usted le da un mensaje: hermano, prediquen los bautismos. Y entonces, quiero enseñarles que el bautismo es algo que Cristo lo practicó. Y nosotros tenemos que seguir los pasos de Cristo. Los pasos de Cristo se siguen no solo en el bautismo, se siguen todo. ¿Cómo era Cristo? Manso y humilde de corazón, no de apariencia. Porque hay gente que parece que fuera mansa, pero cuando les dice algo uno, se les acaba la rata mansa.
Hasta la lengua en el espíritu se les va. Por eso dije la rata mansa. ¿Está conmigo? Cristo era manso y humilde de corazón. A la medida de Cristo. ¿Cuánto tiempo tiene usted o cuánto tiempo lleva usted teniendo la misma medida? ¿Cuál es su medida hoy? Tratemos de medirnos por lo menos en algunas cositas que hemos mencionado que hacía Cristo. ¿Andaba en desorden Cristo? No. Anda en desorden, usted tiene desordenada su vida. Si la tiene desordenada, está a una medida que no es la de Cristo. Y tiene que buscar la medida de Cristo. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva teniendo la misma medida? A ver, ¿cómo cerró el año pasado? ¿Lo cerró con la misma medida que empezó? Espero que este año nos propongamos llegar a otra medida, aleluya. Espero que este año, yo creo que el que lo espera es el Señor. El Señor espera que crezcamos, aleluya. El Señor espera que no estemos estancados, sino que vayamos alcanzando la medida de Cristo cada día, cada mes, cada año, y que no estemos en la misma medida todo el tiempo. Alabe a Dios, aleluya, que Él está vivo. Quiero leer lo que dice Gálatas capítulo 4 verso 19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo es que el apóstol Pablo sufría dolores de parto por los discípulos que tenía? El apóstol Pablo intercedía por cada discípulo. El apóstol Pablo oraba por cada discípulo. Y él dice que en sus oraciones experimentaba como dolores de parto. Dios mío, usted se imagina experimentar dolores de parto. Es como dar a luz en la oración a un nuevo creyente. Es como dar a luz en la intercesión a un nuevo discípulo. Es como dar a luz en la oración, en la intercesión por los hermanos, a hombres y mujeres que quieren alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hombres y mujeres que cada día se están esforzando por dar lo mejor, que no se conforman con estar estancados, que salen del status quo, que salen del confort y dicen: yo quiero crecer porque mi medida es Cristo Jesús, y hoy no tengo la medida de Cristo Jesús. Ciertamente la vamos a alcanzar, la medida de Cristo, hasta que Él venga, pero por lo menos mientras estamos en esta tierra, procurarla, aleluya. Ahora yo quiero leer este mismo texto en la traducción Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice: hijitos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da a luz hasta que en realidad sean como Cristo. Quiere decir que el apóstol Pablo trabajaba por cada creyente para que fuera como Cristo. En medio de oposición, él enseñaba. En medio de tribulación, él predicaba este evangelio. En medio de cualquier lucha, de cualquier batalla, él se mantenía firme. Y él dice que con mansedumbre, con humildad, enseñaba en los lugares donde él llegaba a predicar, lugares donde quizás nadie había entrado a predicar este evangelio de Jesucristo. Y se quedaba, dice, en un lugar por 3 años y 6 meses enseñando de noche y de día la palabra de Dios en el templo, en las casas y en las sinagogas. Amado hermano, eso es trabajar. Eso es trabajar para que el creyente vaya creciendo. Cuando él veía que habían creyentes que estaban buscando la medida de Cristo, entonces ya los encomendaba como ancianos de las iglesias y él solo pasaba supervisándolo.
medida es la estatura. Y oiga bien, se alcanza una medida si se crece. Porque si no crece, ¿qué medida va a ir alcanzando? Entonces uno puede ir alcanzando una medida si va creciendo. Y el crecimiento debe de ser continuo. No por un día y 3 meses, no. Sino que el crecimiento debe de ser siempre. Por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58 le dice: por lo tanto, amados míos, está constantes y firmes en el Señor, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. ¿Cuándo debemos de crecer? Siempre. Usted ve mucho que se identifica como cristiano, el mismo flojo, el mismo blandengue, el mismo que anda entre camagüe y elote todo el tiempo. El mismo, eso es lo que quiere Cristo, esa es la medida de Cristo. No, mi hermano. Cristo no te quiere ver así todo el tiempo. El mismo que nunca te restauraste, el mismo que siempre el mismo débil, el mismo que siempre con las mismas batallas y dando vuelta en un círculo, pecás, te restaurás, pecás, te reconciliás, pecás y así. Esa no es la medida de Cristo. La medida es alcanzar el crecimiento espiritual. Y este crecimiento espiritual tiene que darse porque hay un alimento espiritual. Y según cómo es el alimento, o se crece o se mengua. Si usted viene y me dice a mí, poderosa palabra, yo espero que esa palabra lo haga crecer. Si usted viene y se acerca a mí y usted me dice: mire, pastor, esas palabras que usted da siempre son mensajes, a mí me edifican mucho. Entonces yo quiero verlo, que cada día vaya creciendo. Todos recibimos el mismo alimento espiritual, pero no todos tenemos el mismo crecimiento espiritual. Todos recibimos la misma enseñanza, todos recibimos el mismo mensaje, pero no todos lo tomamos igual. No todos tenemos la misma perspectiva del mensaje. No todos lo recibimos igual. Entonces, ese crecimiento debe de ser para salvación. Nunca el crecimiento tiene que ser para perdición. Nunca el crecimiento tiene que ser para ir para atrás. Vea lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oiga bien lo que dice esta escritura. La primera recomendación que da el apóstol Pedro es que debemos de desear este mensaje. Debemos de anhelar esta palabra. El que no le pone mente a la palabra no va a crecer lo que debe de crecer por esa palabra que se le sembró. Desead, anhelen, apasionense por el mensaje, por escudriñar las escrituras. Hermano, ¿qué tanta pasión tenemos por escudriñar la escritura? Hermano, ¿qué tanto podemos decir nosotros que deseamos la palabra del Señor? ¿Cómo lo comprobamos? Si la estamos estudiando, si la estamos leyendo, si la estamos escudriñando. Eso lo comprueba, pero más todavía cuando la estamos practicando. El ejemplo, la metáfora que pone el apóstol Pedro es de un niño recién nacido que está llorando. La mamá está ocupada, está cociendo frijoles, está lavando ropa, está también aseando la casa. Y como está ocupada en varias cosas, el niño está llorando, pero tiene hambre y quiere que su mamá le dé el pecho, quiere que su mamá le dé la leche, y él está llorando. Dice el apóstol Pedro: Dios desea verlo así como un niño que anhela la leche que lo hace crecer, que anhela la leche que le da los nutrientes, que anhela la leche que le da la fortaleza. Así deben de estar como niños recién nacidos, apasionados por la palabra. Y óigame bien, no por cualquier palabra,
sino por la leche espiritual no adulterada. Entonces debemos desear lo que nos hace crecer. ¿Hay algo que me hace crecer? Tengo que desearlo. ¿Hay algo que provoca crecimiento en mi fortaleza espiritual? Tengo que anhelarlo. Y si lo anhelo, voy a estar donde se está dando ese alimento espiritual no adulterado. ¿Cómo es la leche adulterada? La leche adulterada es que usted llegó a las 9 de la mañana, todavía no tiene mucha agua. Usted llega a las 10, 10 y media, 11, ya el litro de leche lleva como medio de leche y medio de agua. Debemos desear lo que nos hace crecer. ¿Por qué? Porque hay deseos que son erróneos. Y esos deseos que son erróneos nos hacen menguar, nos hacen ir para atrás. Lo segundo que quiero decirles es lo siguiente: ¿qué no nos deja crecer? Porque no solo tenemos que anhelar lo que nos hace crecer, sino que tenemos que averiguar qué es lo que no nos hace crecer. ¿Me está siguiendo usted? ¿Qué no nos hace crecer? Inciso A, debemos averiguar qué no nos deja crecer y abandonarlo. Hay gente que sabe qué no lo deja crecer y lo sigue practicando. Hay gente que sabe que es un obstáculo para su crecimiento espiritual y lo sigue adoptando, no lo quiere soltar. Yo vengo a decirle: suelte todo lo que no le deja crecer, suelte todo aquello, aleluya, que es un obstáculo para su crecimiento espiritual. No se conforme con ser una persona que siempre es el mismo, con la misma medida de carácter, con la misma medida de actitudes. Sea alguien que el día de mañana se le va a ver con otro tipo de medida espiritual. Necesita crecer, mi hermano. Averigüe qué es lo que lo tiene ahí llorón. A mí me dieron un mensaje que tiene que provocar edificación, fortaleza espiritual y crecimiento en la gente que lo agarra, en la gente que lo toma, en la gente que lo recibe. Aunque a veces se lo trague amargo, pero sabe que le va a servir mucho. Aunque a veces tenga que cambiar su rostro, pero yo vengo a decirle: a veces, aleluya, vas a tener que tragar amargo. A veces te vas a tener que cambiar de colores como el camaleón. Oh, gloria a Dios. Pero yo creo que la palabra va a surtir un efecto poderoso en tu vida, aleluya. Porque este es el mensaje que Dios, aleluya, quiere para su pueblo. No un mensaje diluido, no un mensaje mezclado, un mensaje, yo siento fuego, aleluya, un mensaje puro para la iglesia. ¿Qué es lo que no nos deja crecer? ¿Es lo que hablamos? ¿Qué estamos hablando? ¿Será que la manera de hablar que tenemos no nos deja crecer? ¿Qué puede ser? ¿Es lo que pensamos? ¿Será que el tipo de pensamiento que tenemos a diario no nos permite tener una edificación y un crecimiento a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Qué es lo que no nos deja crecer? ¿Es lo que hacemos? ¿Qué hacemos a diario? Que nosotros decimos: hombre, esto que hago cada día, más bien siento que voy como para atrás, como que no estoy haciendo nada. Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sea grata también delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista David dice: Señor, yo no quiero pecar contra ti con mis dichos. Señor, está diciendo el salmista, yo quiero tener un lenguaje diferente, porque si cambia mi lenguaje, cambia mi actitud. Pero oiga bien, si cambia mis pensamientos, cambia mi lenguaje. Si cambia mi lenguaje, cambia mi estilo de vida. Si cambia mi estilo de vida, cambia mi actitud. Si cambia mi actitud, voy a crecer, voy a alcanzar la medida, aleluya, de la plenitud de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él meditaba cada día. Usted y yo debemos de meditar en la palabra de Dios. Cada día tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Meditar en un versículo por lo menos.
memorizar un versículo diario por lo menos, para que ese versículo lo andemos meditando y nuestros pensamientos estén bien ocupados en la palabra de Dios. Hay que desechar en nuestra vida lo que no da fruto. Lo que no está produciendo en nuestra vida hay que desecharlo. Es descartable, no sirve, no me ayuda a crecer, no me ayuda a ir alcanzando la medida de Cristo. Hay que practicar lo que es provechoso, lo que construye, lo que edifica, lo que produce fruto cada día. Hay que practicarlo. Si no lo practicamos, no hay crecimiento, hay estancamiento. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Santiago? Le está escribiendo a hermanos en la fe, creyentes, seguidores de Cristo, no inconversos. Y él les dice: por lo cual desechen toda inmundicia. ¿Hay inmundicia en los pensamientos de los cristianos? Dice el apóstol Santiago que sí. Hay cristianos que andan inmundicia en su mente. ¿Por qué? Porque se están alimentando de inmundicia. Ay, hermano, es que yo no sé, ando como perturbado. Algo estás viendo. Ahora no dice solo que desechemos toda inmundicia, dice que desechemos toda abundancia de malicia. ¿Quiere decir que hay malicia en algunos cristianos? Son cretinos, no cristianos, porque en su corazón han maquinado malicia. Y el que anda malicia en su corazón anda una mezcla de lo bueno y de lo malo. Quiero decirles, no permitamos que nos falte. Si somos conscientes que nos falta, no es suficiente que nos demos cuenta lo que nos hace falta. No es suficiente que sepamos que nos hace falta. No es suficiente que digamos sí, amén, me hace falta. Sino, hagamos algo para estar completos en Cristo. No persistamos en lo que nos hace mermar. No persistamos en lo que no nos deja crecer. Persistamos en aquello que nos da el crecimiento que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Leo este texto y termino. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra y Dios los bendiga a cada uno de ustedes.